Gente, buenas tardes, buenas noches, buenos días, dependiendo de donde nos estén mirando. Hoy traemos un nuevo capítulo de Sin Diplomacia. El tema que nos trae hoy, bueno, primero vamos a saludar. eh, Jordi, buenas tardes. Buenas tardes de campeones. En este canal solo caben campeones. Totalmente, totalmente. Es verdad, claro. Bueno, yo no quiero traer el Lo tema de la... pillaste, lo pillaste tarde. Yo Lo no, pillaste tarde. no. Es que pasa que se me vinieron un par de comentarios para hacer, pero obviamente no hay que, ¿cómo se dice?, escupir para arriba. Bien, bien hecho. Entonces Bien hecho. vamos Nos a, vemos, nos vamos vemos, a, nos vemos en la finalísima. exactamente, vamos a esperar el resultado de la finalísima y después el que pierde, bueno, será un perdedor. Será claramente humillado y expuesto en el canal ante sus Va, seguidores. va a llevar la piedra de la derrota. Le vamos a poner. Claramente. Bueno, hoy tenemos un tema del... A ver, no sé si... Yo creo que en lo que va del año hay temas dentro de la geopolítica y de la política en general que vienen siendo importantes y están siendo importantes, pero el tema de hoy creo que va a ser no sé si el tópico revelación de lo que sería este 2024. Yo al principio, ¿no? Obviamente, bueno, vamos a adelantar un poco, vamos a hablar sobre el intento de magnicidio o el atentado hacia Trump. Yo en un principio apenas sucedió, me llegó la noticia, lo estuve procesando y tuve como una cierta, como quien dice, em, como que mi espíritu anarquista me hizo dudar de absolutamente todo. Pero bueno, pasando el tiempo y pasando, ahora que ya hay un poquito más de información, bueno, se van aclarando, ¿no?, las cosas. Vos, Jordi, ¿cómo fue qué estabas haciendo? Viste que te dicen, bueno, cuando pasa algo así súper rimbombante, te dicen, ¿qué estabas haciendo en ese momento? Pues me estaba preparando para ver el Uruguay-Canadá para el tercer puesto Ah, y decidí no verlo porque evidentemente habían otras cosas más importantes que el fútbol en ese mismo país donde se estaba por celebrar el partido. Yo recuerdo que la primera información que escuché fue: se oyen disparos en el interior del recinto del rally. Los 4 de julio la gente celebra el Día de Estados Unidos lanzando tiros al aire, si fueran fuegos de artificio. Quién sabe si eso se podía ligar a un ataque en particular, pero eh, luego vi a Donald Trump disparado en el oído. Como la información la recibí al mismo tiempo que recibí las imágenes, no fue excesivamente alarmante porque supiste desde aquel momento que, si bien hubo disparos, Donald Trump estaba bien y no fue disparado en el corazón, fue disparado en el cráneo, en la sien, estuvo a muy pocos centímetros de ocurrir algo así. Y a partir de ese momento todas las informaciones se fueron procesando a una velocidad muy vertiginosa porque evidentemente todos somos presas de intoxicaciones informativas, y a lo largo de ese domingo se recibieron muchas, primero mal atribuyendo el atentado a un periodista de extrema izquierda italiano que hacía vídeos por YouTube, el otro a ese mismo autor de una persona de rostro parecido reivindicando el atentado de un coche cuando era un imitador, una persona parecida. En otra ocasión se llegó a especular sobre si lo que había impactado sobre la oreja de Donald Trump no era la bala, sino era un cristal del teleprompter que había salpicado hacia el expresidente a raíz de la sí, bala. me acuerdo de eso. Eh, Mucho que además creo que lo llegué a comentar contigo, o Ujú. incluso una imagen, supongo que distorsionada, con una bala en torso de la americana de Donald Trump, como si tuviera un antibalas y la antibalas hubiera también precavido a Donald Trump de ser asesinado por otras partes del cuerpo. Lo recibí, quizás creo que es la mayor sorpresa menos sorprendente de la historia reciente de los Estados Unidos, si me dejas hacer ese juego de palabras. No es sorprendente que el mayor target político de la historia de la humanidad, que es Donald Trump, no conozco a una persona que haya sido objeto de los mayores odios por parte de personas con muchísima malicia durante los últimos años,
Piensas que hay otros presidentes que históricamente han recibido intentos de atentado, lo piensas en el caso de personas que no han muerto producto de esos atentados, pero luego, por ejemplo, Roosevelt, pero luego piensas en personas que sí, como es el caso de Kennedy, como es el caso de Abraham Lincoln. Y Donald Trump, pues probablemente de momento no podríamos decir que esté en la talla política equiparable a esos dos sujetos. Uno abolió la esclavitud del sur, el otro estuvo en medio del proceso de la guerra del Vietnam, de donde intentó sacar a Estados Unidos. Te das cuenta de que Donald Trump entra dentro de esa serie de presidentes donde confluyen dos cosas. La primera es altamente popular, también altamente impopular, y la segunda, y eso en un primer momento me hizo sospechar de la teoría oficial del parador solitario, Donald Trump es un antibelicista, Donald Trump es un aislacionista, y lo primero en lo que pensé fue en la razón por la que mataron a John Fitzgerald Kennedy. Eh, Desde un edificio no protegido, en medio de un acto multitudinario, tiempo después de avisar del retiro de tropas de la guerra del Vietnam, ahora en este caso por parte de Donald Trump con Estados Unidos involucrado en distintos conflictos como proxy, no tanto de manera directa, pero sí a través de la suministración armamentística en muchísimos conflictos y con mucho dinero para favorecer al complejo militar industrial. Por tanto, en algún momento pensé que podía ser una falsa atribución de atentado, pero conforme han ido pasando los días, eh, probablemente me ciña a la teoría oficial eh, y piense que realmente ha habido una persona aislada, que a lo largo del programa vamos a explicar que evidentemente una cosa es que haya una persona aislada y otra cosa muy distinta es que eso significa que nadie es cómplice del atentado. En este caso creo que hay varios cómplices del atentado, en este caso por omisión, por descuido, Mm, y es de lo que vamos a intentar hablar hoy. perfecto. Bueno, entonces, a ver, dame una hipótesis general de lo que a vos te parece, ¿no? Como al día de hoy y desde nuestra posición, ¿no? Lo más potable que pudo haber pasado. Bueno, hay un tirador con un arma desde la que se han disparado 6 balas que han herido gravemente a 2 personas, han herido levemente a otra, que es el presidente, que ha matado a una persona que era bombero de Búfalo, protegiendo a su familia y poniendo su cuerpo para evitar que las balas pudieran afectar a esa familia, interponiéndose heroicamente sobre ellas. Inmediatamente después de los primeros disparos, francotiradores que protegían la zona mataron directamente a Matthew Thomas Crooks, que era un adolescente de 20 años que disparó en el rally de Butler, Pensilvania, 6:15 del sábado pasado, en medio de un acto que se está intentando encubrir como apolítico, aunque pueda parecer estúpido, porque los medios de comunicación nos están intentando hacer convencer que esa persona era un inscrito republicano, Mm, que eso de alguna manera lo separaría de fobias políticas hacia Donald Trump, bulo. parece a todas luces estúpido. Ujú. Eh, y por otra parte, sí, estaba inscrito, pero la realidad es que cualquier persona con independencia de su afiliación política se puede inscribir a un partido. ¿Qué tal si se inscribió en el estado de Pensilvania precisamente para votar en las primarias para que Donald Trump no saliera escogido como candidato? Eso es lo que pasó. Matthew Thomas Crooks sí era un inscrito republicano, no significa que estuviera ideológicamente afiliado al Partido Republicano, y puedo confirmar eso, aparte de que el mismo disparo demuestra que obviamente tenía una afiliación política antitrumpista. No quiero matar a una persona si la amo excesivamente, salvo que tenga un cuadro psicológico que en este caso no se ha comprobado que lo tuviera. Pero otra cosa que desmiente su afiliación política republicana es que es un donante de una fundación del Partido Demócrata. Ujú. Comprobado. Él hizo una donación a Act Blue, que es un comité americano de acción política, es una plataforma de recaudación de fondos y está establecida para servir a la izquierda y al Partido Demócrata. Es una
organización sin fines de lucro. No es gracioso que se llame organización sin fines de lucro cuando son personas donando para favorecer el partido. Encima políticos. Exactamente, y lo que sabemos de ActBlue es que ActBlue informa a la Comisión Federal Electoral de todos los contribuyentes de sus campañas federales, independientemente de la cantidad. Sabemos que la cantidad que Matthew Crooks donó a ActBlue fue de aproximadamente $50. Por tanto, él pagó dinero de su bolsillo para donar a una campaña de recogida de fondos a favor del Partido Demócrata de los Estados Unidos. Entonces, cuando un candidato a una elección federal recauda dinero a través de ActBlue, ActBlue sirve como un canal para los fines de para la ley electoral. Es uno de los fondos de campaña más grandes, en este caso del Partido Demócrata, y el tirador contra Donald Trump, evidentemente, donó a ese partido y se había más o menos explicado que era una persona de tintes antisociales, que había recibido bullying, que la última búsqueda en el historial de su Google era pornografía. Entonces se ha establecido un tipo de perfil uranio de esta persona para intentar evadir el hecho más evidente. Y es que cuando tú cada día durante 8 o 9 años comparas a Donald Trump con Hitler, y como ha hecho Joe Biden apenas unos 4 días antes de que se produjera ese atentado, hay que poner a Donald Trump en el ojo del toro, y cuando haces portadas comparando a Donald Trump con el fascismo, y cuando arbitrabas tu departamento de justicia, del que dependen los fondos de los servicios secretos que tenían que proteger a Donald Trump, y los utilizas para perseguir a Donald Trump en distintas causas judiciales, para mermar sus opciones de estar en la Casa Blanca, pues uno tiene muchas razones para pensar, ok, hemos intentado sacar a Donald Trump de la elección haciendo un debate, no hemos podido, de hecho el debate lo que ha producido es lo contrario, ¿no? Que el que quede fuera de la carrera presidencial sea Joe Biden. Has intentado perseguirlo judicialmente, a pesar de lo cual se ha decretado inmunidad a Donald Trump por parte de la Corte Suprema, lo que significa que el pago a la actriz porno sí va porque es un acto, un pago que se realizó en 2006, pero ya no lo puedes perseguir porque darse documentos de inteligencia, que es algo que ocurrió durante su presidencia y es inmune a las cosas que haga durante su presidencia, y uno piensa, ok, ¿cuál es la única posibilidad de que Donald Trump no gane las elecciones en un país donde una persona que está en la cárcel se puede presentar a las elecciones? Bueno, pues la opción más lógica que uno puede plantearse es matarlo, y no lo han conseguido. Y solamente déjame decir una cosa para los que hayan planteado, quizá de manera más o menos razonable, esa parte no lo sé, pero para las personas que se hayan llegado a plantear que es un atentado de falsa bandera. Quien ha evitado que Donald Trump muriese en el acto no ha sido ningún miembro del servicio secreto. No ha sido, quien ha evitado la muerte de Donald Trump no ha sido la mala puntería del tirador. Quien ha evitado la muerte de Donald Trump ha sido Donald Trump. Donald Trump ha sido la persona que evitó morir en ese momento. El disparo fue real, la sangre es real, tenemos un parte médico real. No creo que una persona escenifique un atentado de falsa bandera para intentar ganar una elección cuando uno la elección la tiene ganada de acuerdo a los sondeos, encuestas y cualquier clase de conteo de probabilidad, cuando sobre todo has quedado a 1 centímetro de morir. Se han hecho muchas recreaciones 3D de ese movimiento de rotación 1 milisegundo antes Sí. del disparo de la bala, que es lo que protegió a Donald Trump Ujú. para acabar con su propia vida. Por tanto, obviamente no es una escenografía, porque una persona como Donald Trump no se arriesgaría a quedar a 1 centímetro de que una bala le atravesase, No, en este olvídate. caso, la sien. No existe. Esa es una Sí. hipótesis que tenemos que descartar Mm. absolutamente. Y ahora vamos a intentar hablar Vos sabés de las que, demás. vos sabés que yo en Instagram hablé sobre el efecto Bolsonaro. Mm, Sobre, pero no sino, digamos, el hecho de cómo esta acción, no importa de cómo haya venido. O sea, eso es algo de otro, de otra discusión, ¿no? El origen.
Yo te estoy hablando del hecho de cómo esto va a afectar, que para mí ya directamente ya ganó caminando, sea quien fuera el que se le ponga adelante. De hecho, esto va a hacer de que se elija meticulosamente el candidato opositor a Trump, o sea, el candidato demócrata, y va al, es como que va a limitar la búsqueda. ¿En qué sentido? De que va a ser difícil que alguien se exponga a una derrota política. Entonces, posiblemente cualquiera que sea el elegido ya internamente va a pesar, ¿no? El hecho de que la derrota sea inexorable. Entonces hay que ver quién se presta a ser el próximo derrotado, ¿no? Entonces posiblemente los que tengan mejor números políticos o mejor imagen como para representar al Partido Demócrata no se quiera quemar, en el sentido de que ¿para qué me van a usar a mí si posiblemente se pierda? Entonces es como que voy a prestar mi caudal político, mi imagen para perder. Entonces yo Mm, creo que el cálculo político ahí va a jugar un montón y ya está prácticamente allanado el camino a Donald Trump. Y es básicamente esto, el efecto Bolsonaro, el efecto de que pase algo como lo que le pasó a Bolsonaro, que fue lo que le dio una imagen positiva altísima. Y bueno, nada, es... sí, Yo no sé si alguien va a prestar su imagen, su caudal mm, político para posiblemente perder. Y que, viste, el esfuerzo de años y años traicionando y haciendo todas estas cosas que hacen los políticos se les esfume en una, mm, en una elección que posiblemente ya esté perdida. mm. Yo ante eso diría que esa persona en cuestión sí puede ganar algo, que es presidencia del propio partido. Y eso da números para no las elecciones de 2024, pero sí las elecciones de 2028. El político piensa en términos de permanencia en el poder y como piensa en términos de permanencia en el poder, tengo y sigo teniendo muchas dudas de que Joe Mm, Biden por voluntad propia abandone la carrera presidencial. Lo que pasa es que Joe Biden no está en facultades para tomar decisiones por voluntad propia, ese es todo el problema. Pero sí sabemos que los principales conductores de su campaña política es su familia ha vivido permanentemente del erario político, permanentemente lo ha hecho. Por otra parte, sí es verdad que hay distintas informaciones internas del Partido Demócrata, eso lo comentaremos en otro programa, donde comienzan a filtrar las desuniones dentro del partido y donde ya comienzan a parafrasear a Obama, a Nancy mm, Pelosi, la ex jefa de la Cámara de Representantes, es decir, las filtraciones de la desunión y de las opiniones discordantes ya comienzan a aparecer en el seno del Partido Demócrata, filtrado a los distintos medios. Y la cuestión es que mientras, por ejemplo, 2 días después del intento de asesinato de Donald Trump, había esa convención republicana para declarar la fórmula presidencial de Donald Trump junto a J.D. Vance, de que hablaremos en otro programa para hacerle un perfil político, ideológico, es una escenografía perfecta. Te intentan matar, levantas el puño, USA, fight, 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 y 2 días después tienes ese Congreso republicano que obviamente es un Congreso de unión. Parece Donald Trump como si acabase de resucitar de entre los muertos, absolutamente mesianizado por todo el Partido Republicano, y totalmente. encuentras a personas haciendo speeches como por ejemplo halcones republicanos que se oponen a la política aislacionista de Trump. Nikki Haley, por ejemplo, que fue la delegada a Naciones Unidas de Estados Unidos, está absolutamente obsesionada con matar a gazatíes y está absolutamente obsesionada con empezar una guerra nuclear contra Irán. Toda esta clase de seres putrefactos para los Estados Unidos de América dentro de esa convención, dándole apoyo a Trump, porque saben que un asesinato de Donald Trump es la oportunidad perfecta para ganar la presidencia. Y sobre todo porque ese intento de asesinato seguido de la iconografía milagrera de Donald Trump sirve para confirmar que Donald Trump va a ganar las próximas elecciones. Por tanto, no estaban delante del nominado republicano que va a intentar ganar las elecciones. Estás delante del próximo presidente. Totalmente.
Por tanto, no tienes margen para traicionar, no tienes margen para disentir. Eso es Ujú. evidente y eso nos lo encontramos de muchas maneras posibles. Y ahora sí me gustaría dedicar esta parte del programa a explicar que nosotros hemos tenido muchos asesinatos que han intentado hacerse pasar por otro tipo de cosa, muertes abruptas, muertes súbitas, quizás suicidios, donde la muerte estaba orquestada por los servicios de inteligencia. Sí. Ujú. Y una de las cosas más comunes que pasa en ese intento de ataques es aislar, vaciar el lugar del crimen. Ujú. Lo que vivimos, por ejemplo, en el caso Nisman, ahora que se cumplen 30 años, no sé cuántos años del atentado a la AMIA, donde el fiscal Nisman estuvo muy comprometido, Ujú. por poner un ejemplo que para los argentinos era muy conocido, que la custodia del fiscal misteriosamente evacuó de protección y de vigilancia privada esa zona durante las 12 horas inmediatamente anteriores y durante el momento en que el fiscal Nisman, quote unquote, se suicidó. Bueno, la hipótesis oficial ya es la del asesinato. Lo que ha pasado con Donald Trump es que se ha aislado de protección y vigilancia el edificio contiguo que estaba a 140 metros de lo alto a lo bajo, Sí. entre la zona de Donald Trump y el edificio donde Cruz se posó 5 minutos antes, 10 minutos antes con una escalera y de la que han salido informaciones bastante relevantes. La directora del servicio secreto, que es la responsable de la seguridad del presidente, que todo lo que tiene que hacer es lo que no hizo, razón por la cual no se entiende por qué a una semana no ha presentado su dimisión y Ujú. no la han echado por una patada en el culo. Obviamente los privilegios son muy fuertes y hay que recordar que esta señora es la de la iniciativa de la cuota femenina del 30% Ajá. para los miembros de seguridad. Esa directora del servicio secreto afirmó en público que no podían poner agentes en el techo porque su pendiente creaba preocupaciones de seguridad para los propios agentes. O sea, una persona que dice esa pavada y que pone en riesgo la vida del presidente porque la zona más contigua a la zona del crimen o al lugar donde se ha recibido el disparo tiene una pendiente inclinada, como tiene una pendiente inclinada, lo que es mentira y se demuestra con el hecho de que cuando Matthew Crooks no está en pendiente, está en posición horizontal y sobre todo cuando Matthew Crooks, el tirador, es asesinado, no cae del tejado, no cae del tejado, queda tendido en el Queda- tejado. Por tanto, ¿dónde carajos está la pendiente de la que está hablando esa señora? O sea, suena excusa para no proteger la zona. Se han producido reuniones en el Senado, en esas reuniones de Senado se han exhibido dudas, se han hablado de muchísimas cosas. Eh, una de ellas, y una de las cosas que se cuentan es que, por ejemplo, el senador Josh Hawley dijo que los denunciantes, eh, o que las denuncias, mejor dicho, ya se han presentado contra el personal, y él mismo ha alegado desde el Senado que el Departamento de Justicia de Biden asignó a Trump personal no preparado y sin experiencia, que ni tan siquiera era miembro, repito, ni tan siquiera era miembro del servicio secreto. Mm. Y cito, eh, dice el senador, a mi oficina se han acercado denunciantes que tienen conocimiento directo del suceso. Según las acusaciones, la manifestación, el rally del día 13 de julio, meses antes, ya era declarado un evento poco seguro. Y esa es una carta que el senador ha dirigido a Alejandro Mayorkas, que es el principal responsable de la seguridad del presidente. Por ejemplo, se explica que los caninos de detección, los perros de detección, no se utilizaron para monitorear ni la entrada ni para detectar amenazas como se ha realizado en el resto de los rallies presidenciales. Las personas sin acreditación pudieron acceder a las áreas detrás del escenario y además se sugiere que la mayoría de los agentes o la mayoría de los funcionarios que estaban protegiendo al presidente no eran de los servicios secretos, sino que provenían de la HSI, que es parte de las investigaciones de seguridad nacional, es decir, de otro cuerpo que no es el que en ese caso tenía que haber protegido al presidente. ¿Y cuál es ese problema? Que esos agentes de las investigaciones de seguridad nacional
no estaban familiarizados con los protocolos estándar Mm. que normalmente se suelen utilizar para intentar evitar que todas estas cosas, que todas estas cosas pasen. Hay Vos, muchos eventos vos sabés que no se han que, esclarecido. vos sabés que hablando, ¿no? Hablando mucho con los seguidores de Instagram y qué sé yo, sobre todo después las historias. Estábamos hablando y yo le decía, o sea, es normal que pasen estas cosas porque los agentes, no solamente los encargados de la seguridad de Trump, terminan siendo empleados públicos. O sea, ¿en qué momento pensaste que un empleado público podría trabajar bien? Es una muy buena pregunta, pero además los empleados públicos eran, digamos, los malos de los empleados públicos Claro. porque fueron altamente disfuncionales. O sea, Ujú. la cuestión es aplicar un protocolo. No aplicaron el protocolo y están entrenados para practicar el protocolo Bueno, y no pero aplicaron el protocolo. bueno, ahí está. Pero eso es una de las cosas que yo tanto ponía énfasis en generar la duda, ¿no? La duda venía acá. En la hipótesis del lobo solitario, a mí me parece como muy tirada de los pelos en este caso, ¿no? En el sentido de que es raro que una persona por motus propio o que tenga un delirio de este tipo, ¿no? Como para cometer, porque no es solamente es como orquestar algo así, es muy, muy grosso, muy grande, o sea, muy grande en el sentido de es muy difícil de, tenés que estar muy mal, muy, muy, muy mal. Entonces, tener tanto odio sobre un tópico para lograr planear esto así, es como que terminás en el camino, terminás reventando por cualquier otra cosa. Es como mantener una concentración tal para llegar al punto de vengarte de alguien y planearlo de la manera que se planeó y de cómo salió, porque la verdad es esta, estuvo a cuánto, 2 centímetros, 3 centímetros de ser exitoso. Estuvo a Bueno, menos, de hecho estuvo a un movimiento de cabeza del listo. presidente. La bala iba Entonces, a matarlo. entonces prácticamente, viste, es algo. De hecho, esto voy a hacer un paréntesis. No me acuerdo dónde lo vi, pero vi que comparaban el horario en el que fue el atentado con una cita bíblica Ujú. y hablaba como de la protección divina, una gilada así, ¿viste? Algo bien épico que le sumaba Ya. algo bien bíblico al asunto, ¿viste? El aura de elegido por el Señor. Así que bueno, y entonces a lo que yo quiero decir es muy raro, y ahí es donde yo ponía el punto este de dudar, ¿no? Que alguien solo haga todo esto, o sea, es como que todas las facilidades que tuvo para llegar, para sentarse, para quedarse en algún... Yo me juego la gamba derecha, la pierna o el brazo derecho, que me lo corten si me equivoco. Que en cualquier otro momento, con cualquier otro presidente o con cualquier otro candidato lo hubiesen recontra cagado a tiros al chabón. Apenas aparecía. O sea, ni siquiera hubiese llegado al punto de apostarse y quedarse esperando el momento en el cual él pueda disparar. No, nada. ¿Entendés? Mm. Entonces es como muy raro todas las facilidades que tuvo. Y también sabiendo de que, por ejemplo, em, todas estos actos de violencia extrema, de aparece una persona con problemas psicológicos que abre fuego contra un montón de personas en un lugar muy público, Ya. viste, es como que todos tienen un mismo perfil, todos siempre tienen el mismo equipo, es como todo muy de como si fuese todo hecho por un mismo manual. Como eso es lo que me da a mí la Mm. sensación, esa es la sensación que tengo yo interna, ¿no? Es una de las cosas que más me conflictúa, de decir, bueno, a ver, como raro. Después, sacando ese detalle que es lo que a mí más me hace dudar en todo en todo este caso, ¿no? Y después está el hecho de la foto que logró, o Ujú. sea, la foto histórica, ¿no? La foto de Trump, que es en parte gracias a la personalidad de él, ¿no? O sea, esa foto es Mm. él. O sea, es en un momento en el cual de total estrés y de total, el tipo pidió
pidió quedarse, les dijo stop, stop, y levantó el puño y justo había una bandera, justo del mejor ángulo le sacaron una foto del tipo, fue una genialidad. Y es una genialidad o sea, cualquier otra persona hubiese salido corriendo con abajo metido adentro del cordón ese de seguridad pedorro que le armaron, Mm. humano. Y nada, viste, y es como que yo creo que ahí logró cristalizarse en la presidencia. Una de las dos mujeres que estaba protegiendo a Trump cuando llevaron a Trump a esa especie de limusina para volver a ir de camino a las emergencias o a las urgencias, esta mujer estaba tan nerviosa que no podía ni enfundar la pistola en el Mm, lugar para volverla a enfundar. O sea, estamos hablando de una torpeza extrema. Y también diré, para añadirle heroísmo a, a lo que hizo Donald Trump, Donald Trump se levanta en ese momento sin saber si la persona en cuestión está muerta o no está muerta, claro, eh, tal cual. si viene una bala de otra parte o no viene una bala de otra parte, pero él lo que quería era revolverse contra el tiro que acababa de recibir. De hecho, él todo lo que ve cuando está en el suelo es que brota mucha sangre. De hecho, el cartílago del oído, Ujú, eso ha dicho el propio Trump, es la zona que más sangre expele de todo el cuerpo. mira. El oído, no el oído, la oreja es la zona del cuerpo más sanguínea de todo el cuerpo. O sea, brota, brota, brota y brota. Donald Trump sabe que ha recibido una bala. Él dice en un mensaje que escribe en Truth Social inmediatamente después que sabía que le había atravesado una bala. Él está en el suelo, sabe si hay más balas, no sabe en qué condiciones están las personas que lo rodean delante, detrás, no sabe de dónde le ha venido el disparo, sabe que es por la derecha, pero no sabe desde qué parte, no sabe si está batido o no, y él decide levantarse y decide alzar el puño. Evidentemente es así, es una imagen icónica y conozco muy pocas imágenes que tengan ese impacto mediático del tamaño que lo ha tenido, en este caso, el presidente Donald Trump. Y aparte, una cosa muy interesante, no sé si has visto la imagen de ese par de francotiradores del servicio secreto que estaban en el otro tejado, apuntando Sí. al tirador. Pues Fox News el miércoles reveló que esa famosa fotografía de amplia circulación que muestra ese par de francotiradores en la azotea no muestra a los agentes que mataron a Thomas Crooks. O sea, esas personas que estaban exhibidas encima frente a la multitud y que tenían el fusil apuntando antes de que disparase Thomas Crooks, estaban apuntando al tirador, ellos no fueron los que mataron a Thomas Crooks. Mm, Y de hecho, hay más cuestiones interesantes para ir resumiendo, concluyendo. Los investigadores creen, y esta es una noticia de hoy mismo, sábado noche, cuando grabamos esto, creen que el pistolero que intentó matar al expresidente Trump pudo haber usado un avión no tripulado para reconocer el sitio del rally, para saber desde qué parte podía matar al presidente. Quizás una persona que con 20 años es muy capaz de hacer eso, pero me sorprende, porque los investigadores buscaron entre las pertenencias del joven, desde hace mucho tiempo obviamente están intentando buscar y rebuscar, y encontraron un dron en su automóvil. Entonces la teoría de investigación, la teoría del campo de trabajo, es que el dron le habría dado a Cruz, la visión general de los tejados, cómo se conectan entre sí, según el oficial. Y eso podría haberle ayudado a elegir el lugar donde disparó hacia el podio donde estaba Donald Trump. Eh, Crooks también tenía información de otro tirador masivo que había matado a 4 compañeros de clase en una escuela secundaria de Michigan, 2021, y las búsquedas en la web sobre ese tirador son consistentes con lo que se ha visto de otros tiradores que normalmente toman como referencia a otros tiradores y hacen toda esa cosa. Entonces, ¿cómo es posible que Matthew Thomas Crooks haya sido capaz de analizar y peinar la zona desde la que iba a matar al presidente con una exactitud mayor que los propios servicios secretos? Esa es una buena pregunta. Es una buena pregunta. Y la otra pregunta, ¿quién va a rendir cuentas de esto?
Y eso es lo último que quería formular. El demócrata Benny Thompson, que es miembro del Comité de Seguridad Nacional del Congreso, hace unos meses presentó una ley llamada Ley de Negación de Seguridad Infinita y Recursos Gubernamentales asesinados a exprotectores condenados y extremadamente deshonrosos, el 19 de abril. Esa ley, con un nombre muy largo, no lo podía hacer más corto, Ley de Negación de Seguridad Infinita y Recursos Gubernamentales a exprotectores condenados, era una ley que trataba de desfinanciar recursos de seguridad a Donald Trump. ¿Por Mira, qué? Porque esa ley presentada por el demócrata lo que pretendía era retirar la ayuda de los servicios secretos a personas condenadas y él dice, hay 91 cargos por delitos graves sin precedentes contra Trump en los tribunales federales y eso han creado una nueva exigencia, cito literal, que el Congreso debe abordar para garantizar que la protección del servicio secreto no va a interferir con su proceso judicial y la administración de justicia. Y además, fuentes familiarizadas con la seguridad de Donald Trump le han contado a medios de comunicación, esta es una información de The Federalist, que Donald Trump ha estado pidiendo protección y recursos reforzados durante semanas y eso ha sido rechazado vez tras vez tras vez. ¿De quién depende aumentar o disminuir la seguridad del servicio secreto? Depende del Departamento de Justicia. ¿Y de quién depende el Departamento de Justicia? De Joe Biden. ujú, increíble. Em, yo, a ver, dentro de lo que es la política en sí y de cómo se maneja todo el, vamos a decirle, teje-maneje, una palabra muy argentina, teje-maneje de la política, todo este, como le dicen, el barro de la política y todas estas cuestiones, es súper normal. O sea, es algo, de hecho, ¿cómo te puedo decir? Mm, hasta incluso depende cómo se conciba la política, hasta lógico. Por ejemplo, acá los kirchneristas te lo harían tranquilamente. No tendrían ningún tipo de problema en hacer algo así. El tema es qué tipo de institucionalidad tiene cada país, ¿no? Entonces, dependiendo del grado de institucionalidad que tenga, va a ser qué tanto se apegue o no se apegue a este tipo de cuestiones, ¿no? Yo creo que el punto, la desesperación que tienen hoy en día los demócratas, que están viendo cómo se hunde el barco, porque la verdad es esta, o sea, debe ser creo que la primera vez en la historia que el Estados Unidos como hegemón, ¿no? Como primera potencia mundial que decide por acción o omisión el destino de los otros países, o los empuja o los deja, está descabezado. O sea, no tiene no tiene la influencia y el peso que tuvo históricamente. Entonces, ese tipo de desmanejo hace que yo creo que estén desesperados. Y yo creo que esta es una medida desesperada, ¿no? Tratar de desfinanciarlo, sea como sea, para que no llegue. Y este que no llegue incluye también, por ejemplo, que lo maten. Que de Claro, hecho pero es que sería una solución para ellos, ¿no? es lo único que puede evitar que pierdan el poder y cuando hablo de perder el poder, estoy incluyendo la Cámara de Representantes, porque la victoria a nivel de voto popular, porque hay una parte de la Cámara de Representantes que es renovada de la elección de Donald Trump, está siendo inmensa. O sea, Donald Trump no ha ganado nunca el voto popular contra Joe Biden, ha ganado los colegios electorales, ha ganado los swing states. Donald Trump está liderando ahora mismo por 4 y hasta 5 puntos el voto popular. Perdió por 3 el voto popular contra Hillary Clinton y ganó la elección. Imagínate ahora que está ganando por 5 puntos el voto popular contra Joe Biden. Y lo peor de todo es que contra Kamala Harris, que sería la supuesta reemplazante, la vicepresidenta actual, los números son más o menos idénticos, no son números muy distintos. Por tanto, estamos hablando de una escabechina. Pero es que los Claro. servicios secretos ahora acaban de dar protección al tercer candidato en discordia, que es Kennedy, sobrino de Kennedy. Mm, Recientemente, ahora siendo un candidato presidencial, habían estado rechazando esa ayuda tiempo atrás. Y otro hecho
colosal. Los servicios secretos sabían y conocían y tenían en la mira, nunca mejor dicho, al tirador 40 minutos años. A través del telémetro tenían localizado al tiroteador 40 minutos antes del tiroteo, y el servicio secreto vio al tirador en el techo del edificio 20 minutos antes del intento de asesinato, y lo peor, 10 minutos antes de que Trump subiera al escenario. Si el servicio secreto está conectado con los agentes de seguridad de Donald Trump, 10 minutos antes saben que hay un tirador encima del tejado, o alguien que no es agente de seguridad y está encima del tejado, y permite que Donald Trump se acabe subiendo al escenario, es complicidad con el asesino. Puede ser voluntaria, puede ser involuntaria. Sinceramente no me creo que el servicio secreto de los Estados Unidos, aún con cuotas, sea inútil. Ujú. Y estamos hablando de un hecho de altísima gravedad y que explica en parte que quizás había un lobo solitario, pero que ese lobo solitario tenía la complacencia de las personas que, con antelación al discurso de Trump, lo tenían localizado en el tejado del edificio. Claro. Bueno, yo al día de hoy ¿cómo te puedo decir? Lo que más me cuadra es lo que vos dijiste, pero empujándolo. Uh -huh. ¿Entendés? No, no necesariamente que, bueno, te allano el camino para que vos llegues y intentes hacer lo que tenés planeado hacer. No, es hacelo. ¿Entendés? Y lo llevan, y si no lo haces, se pudre todo. Yo creo que es por ahí. Es como, viste. Pero bueno. ¿Tenés alguna conclusión antes del cierre? Sí, tengo la conclusión de que los presidentes más peligrosos para los privilegios del complejo militar industrial y su ganancia económica y bélica siempre acaban en el punto de mira de un lobo solitario. Ese lobo solitario siempre cuenta con la complacencia de un mal operativo de seguridad, y ese mal operativo de seguridad siempre se realiza contra aquellos candidatos que no suelen ser amigos de los servicios secretos. Así que mi conclusión es que el magnicida es Matthew Thomas Crooks. La bala es real. Trump Ujú. pudo ser perfectamente asesinado. Y creo que el hecho de haber fallado el tiro es lo que previene al partido de las élites en Estados Unidos de continuar en el poder. Por tanto, técnicamente, si bien obviamente ellos no han apretado el gatillo, el fracaso del magnicida es un fracaso para el Partido Demócrata. A mí Totalmente. no me gustaría tener mis intereses alineados con un tirador, y espero que con eso hayan quedado las cosas suficientemente claras. No me gustaría ser cómplice de un tirador, pero es evidente que el fracaso de Matthew Thomas Crooks es el fracaso de Joe Biden. Totalmente. Bueno, Y de, amigo. y de, y de los Ah. halcones y de muchos halcones republicanos que tenían muchas ganas de continuar ciertas guerras, continuándolas ahora con Irán. Ujú. Totalmente. No, además de, bueno, las declaraciones del flamante vice que está en contra de la guerra de Ucrania y todas estas cuestiones. De dar dinero y dinero y Ujú. dinero a que Ucrania siga perdiendo, porque contra Rusia no puedes ganar. Contra 2 millones de potenciales reservistas, o sea, no puedes ganar una guerra. Evidentemente al complejo militar le importa que ese dinero siga fluyendo, y a la familia Biden también, por distintos negocios que han sostenido en ese país. Totalmente. Bueno, amigos, será hasta otro video. Gracias a todos por quedarse. Si lo disfrutaron, por favor, dejen un like, suscríbanse. Nosotros vamos a intentar seguir subiendo videos, así que si les gusta el contenido, por favor, si quieren hacer una donación, ahí tienen el QR para donar. Así que si no es por fuerza mayor, nos vamos a ver en un próximo video. Nos estamos viendo. Chau, chau.